La sociedad está en crisis. Cuando yo enseño homilética y predicación, les recalco a mis estudiantes que nunca comiencen un sermón o una conferencia diciendo que la sociedad está en crisis. Y se lo digo con vehemencia porque esa es una frase vacía que en el fondo no dice absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la sociedad siempre ha estado, siempre está y siempre estará en crisis. Cuando los hicsos entraron a Egipto y le dieron golpe de estado al faraón por unas cuantas décadas, la sociedad estaba en crisis. Y cuando César bajó de la Galia Cisalpina con su ejército y se negó a desarmarlos y cruzaron el Rubicón en el año 48 a.C., eso comenzó todo el proceso que acabó con la república y llevó al imperio. La sociedad estaba en crisis. Cuando surge el protestantismo y desafía tanto al poder papal como al poder de Carlos V como emperador del Sacro Imperio Romano, marcando el final de la Edad Media y el comienzo de la Edad Moderna, la sociedad estaba en crisis. Y así podemos citar miles y miles y miles de crisis en cada pueblo a través de la historia. Porque a lo largo de los siglos, la crisis es lo que ha forjado el devenir humano. Por lo tanto, establecemos que la sociedad siempre está pasando por momentos de cambio y por lo tanto siempre está pasando por momentos de crisis. Por eso, no debe sorprendernos que estemos viviendo hoy en momentos de crisis. Lo que debemos hacer entonces es tratar de comprender las características particulares de la crisis que nos agobia. La Iglesia debe esforzarse para comprender los desafíos actuales porque le toca pastorear a la sociedad que está en medio de la crisis. Y esto es tan cierto hoy como lo fue ayer, dado que el trabajo pastoral siempre ha requerido que se lleve a cabo un diálogo con la cultura, un diálogo con la sociedad. La Iglesia, que se niega a comprender la situación social, se niega a pastorear a la Iglesia, al pueblo, y va a ser un trabajo pastoral deficiente. El análisis de la sociedad y el análisis del individuo en sociedad son requisitos ineludibles para la reflexión que debemos hacer desde la teología pastoral. El trabajo pastoral siempre ha sido y siempre va a ser desafiante. Y en nuestros tiempos no encontramos la excepción. Por esta razón vamos a comenzar nuestra reflexión con un análisis de la condición posmoderna. Y desde ese punto de partida vamos a hablar de tres temitas. En primer lugar, vamos a hablar de que vivimos en los tiempos del show. Y después de hacer un breve análisis de eso, vamos a hablar entonces de que nos toca pastorear en los tiempos del show. Y de ahí es que vamos a pasar a la conclusión. Nuestro análisis no va a ser exhaustivo. Solamente vamos a presentar 5 desafíos de los cientos de desafíos que pudiéramos mencionar. Sin embargo, va a ser un análisis sincero. Y va a estar informado por el respeto al dolor de la gente y por el deseo de servir a Dios con amor. Y pasamos entonces a hablar de cómo vivir en los tiempos del show. Y esto lo vamos a hacer en diálogo con el nuevo libro de Mario Vargas Llosa que se llama La civilización del espectáculo. Comenzamos esta segunda parte haciendo la pregunta de cómo podríamos describir la sociedad contemporánea. Y eso siempre es un desafío. En algunos escritos yo he tomado la ruta del análisis posmoderno, afirmando que vivimos en una era de incredulidad, donde los grandes metrarrelatos que sustentaban las sociedades occidentales han entrado en crisis. La gente ya no cree las historias maestras que a ustedes y a mí nos enseñaron en la escuela.
Esas historias maestras están muriendo y le está dando paso a lo que se llaman los microrrelatos o las historias específicas, a las historias que previamente estaban escondidas ante los ojos de la mayoría. Y vivimos en una era donde se privilegia el fragmento y donde la sociedad le ha declarado una guerra a la totalidad. Otra opción que yo he tomado en otros escritos es la del análisis postcolonial. Y ahí he afirmado que vivimos en una era de inversiones sociales, donde los pueblos que una vez fuimos colonizados, ahora estamos invadiendo al invasor, para usar una frase feliz de Juan Manuel García Pasalacua. Tanto en Europa como en América, la hegemonía de las antiguas mayorías étnico-raciales está siendo desafiada por la creciente influencia de los grupos minoritarios. Por ejemplo, en Francia y en Inglaterra hay una creciente comunidad musulmana. En Estados Unidos, la comunidad hispana es el grupo étnico-racial de mayor crecimiento y el presidente es afrodescendiente. ¿Qué tienen en común estas tendencias que aparentemente son tan disímiles? Pues mire, es la procedencia de las minorías. Esas minorías no llegan a esos países por error, sino llegan a esos países por causa del coloniaje. Francia fue un poder colonial en África. Inglaterra fue un poder colonial en el Oriente Medio. Estados Unidos, siguiendo la doctrina Monroe, fue un poder colonial en Suramérica. Y entonces de esos países han emigrado la gente a las metrópolis. Si hoy las antiguas mayorías no pueden controlar el crecimiento de las antiguas minorías y se sienten amenazadas, es porque ayer invadieron nuestros países, esclavizaron a nuestros pueblos y cambiaron nuestro futuro. Ahora, hoy yo quiero tomar otro camino. Y el otro camino que quiero entrar es entrar en diálogo con lo que se llama la crítica radical francesa. Y quiero tomar la ruta del análisis antropológico, dejando claro que yo no soy ni antropólogo ni hijo de antropólogo. En particular, les planteo que vivimos en la sociedad del espectáculo. En una sociedad donde la mayor parte de las transacciones sociales son simuladas. En una sociedad donde todo es show. Mi primer encuentro con estos temas vino mediado por la lectura de escritores franceses. Ustedes saben, yo estudié francés en la universidad, yo siempre he sido medio francófilo. Y cuando yo leía a Jean Baudrillard y a Marc Auguet y a Guy Debord, entre otros, eso cambió completamente mi perspectiva del futuro. Sin embargo, Mario Vargas Llosa, en este libro La civilización del espectáculo, que tiene casi el mismo nombre de un libro de Debord, hace un resumen bien accesible de la teoría de toda esa gente. Porque parte del problema de la crítica radical francesa es que se escribe para que no se entienda. Este libro está bien accesible, bien accesible. Así que se lo recomiendo, con entusiasmo. Y claro está, cualquier lectura que yo recomiendo es una lectura crítica, nunca lecturas acríticas. Ahora, ¿cómo podemos definir? ¿Verdad? ¿Cómo podemos definir esa civilización del espectáculo? Vargas Llosa pregunta y contesta diciendo, ¿qué quiere decir civilización del espectáculo? La de un mundo donde el primer lugar en la tabla de valores vigente lo ocupa el entretenimiento y donde divertirse, escapar del aburrimiento es la pasión universal. Aquí Vargas Llosa demuestra la influencia de Guy Debord, quien en 1967 publicó un librito llamado La Société du Spectacle, la sociedad del espectáculo, y donde el término espectáculo se define como la enajenación social que resulta del fetichismo de la mercancía, que en nuestra sociedad suscita un interés tan grande que opaca
todo otro asunto de orden cultural o político. Ahora, ¿qué son esos de los fetichismos? Un fetiche, de acuerdo a la Real Academia Española, es un ídolo u objeto de culto al que se le atribuyen poderes sobrenaturales. Por lo tanto, cuando hablamos del fetichismo de la mercancía, lo que estamos diciendo es que en nuestra sociedad se le da culto al objeto, se le da culto a lo que se compra, y que vivimos en una sociedad donde todo se compra y se vende, y donde el ser humano también ha pasado a ser mercadería, y donde nuestras almas, cuerpos y mentes también se compran y se venden. Y el resultado es que vivimos en una sociedad donde la vida humana se convierte en un objeto de consumo sobre el cual se mercadea, como si fuera un iPod o un teléfono celular. La adquisición obsesiva de productos manufacturados, dice Vargas Llosa, que mantengan activa y creciente la fabricación de mercancías, produce el fenómeno de la reificación o la cosificación del individuo, entregado al consumo sistemático de objetos, muchas veces inútiles o superfluos, que las modas y la publicidad le van imponiendo, vaciando su vida interior de inquietudes sociales, espirituales o simplemente humanas, aislándolo y destruyendo su conciencia de los otros, de su clase y de sí mismo. En la sociedad del espectáculo, la pantalla mata el papel, el audio y el video opacan el discurso, al punto que la pantalla ha sustituido al libro. La revolución cibernética ha acelerado este proceso, sobre todo con el advenimiento de las redes sociales y con la universalización del Internet. Las editoriales están muriendo. O sea que estamos viviendo una revolución completa en lo que es la definición de lo que es un libro. Porque ahora un libro es algo que se lee. No usted lo lee, el libro se lee al mismo. Si usted tiene un Kindle, el Kindle le lee el libro. Si usted tiene un iPad, el iPad usted puede hacer que le lea el libro. Y muy pronto vamos a tener libros que van a tener embedded, ya se puede hacer con iBooks. Embedded, van a estar dentro, enmarcados, engastados adentro, videos y otros documentos que usted va leyendo, hay un enlace, usted le da, sale una pantalla y hay un video de 3 o 4 minutos. Este proceso tiene un impacto directo en el individuo, dado que el imperio de la moda, que es una frase de Lipovetsky, otro francés, coarta el criterio independiente de la persona y le obliga a conformarse con la conducta aceptada. O sea, hay una moda y usted tiene que usted está obligado por la sociedad a aceptarla. La moda emplea la publicidad como un vehículo para imponer sus criterios a la población. La publicidad ejerce un magisterio, dice Vargas Llosa, decisivo en los gustos, la sensibilidad, la imaginación y las costumbres. Esta es pues una cultura de lo efímero, donde la cultura ha sido reemplazada por la moda y el entretenimiento. Y eso nos lleva a hablar del tema de la frivolidad. La frivolidad de esta manera de vivir es evidente. Vargas Llosa la define de la siguiente manera. La frivolidad consiste en tener una tabla de valores invertida o desequilibrada en la cual la forma importa más que el contenido, la apariencia más que la esencia, y en la que el gesto y el desplante, la representación, hacen las veces de sentimientos e ideas. Eso es la frivolidad, una manera de entender el mundo, la vida, según la cual todo es apariencia. Es decir, teatro, es decir, juego y diversión. La cultura de lo efímero choca con todo esfuerzo de comunicar conceptos trascendentes. Esto dificulta la enseñanza de la filosofía, la religión y la espiritualidad en los tiempos posmodernos. Porque la gente está acostumbrada a consumir ideas que desaparecen al instante, como el popcorn.
como las ideas que se transmiten en las películas de los dibujos animados, como en muchas películas que usted va y básicamente tiene que dejar el cerebro fuera de la sala de cine, entra, ve la película, se ríe y cuando usted sale, usted no se acuerda de esa película jamás. Vargas Llosa describe en la cultura este énfasis desmedido en el entretenimiento, diciendo, pero convertir esa natural propensión a pasarla bien en un valor supremo tiene consecuencias inesperadas. Lo primero es la banalización de la cultura. Todo es banal, todo es sin importancia. La generalización de la frivolidad y en el campo de la información que prolifere el periodismo irresponsable de la chismografía y el escándalo. Esto nos lleva necesariamente a considerar los simulacros y los no lugares tan comunes en nuestra sociedad. El concepto de simulacro es un concepto desarrollado por Jean Baudrillard. Y él dice, ¿verdad? Mi interpretación de lo que él dice es que un simulacro es una acción, un ejercicio o un ensayo tan vívido que parece real. Eso dice la Real Academia de lo que es un simulacro. Ahora, en el concepto propuesto por Jean Baudrillard, el simulacro es la simulación de realidades sociales. Sin embargo, son falsos. Pero son tan vívidos que lo falso sustituye a lo real y ya usted no puede distinguir entre la realidad y la fantasía. Porque se crea una realidad alterna o hiperrealidad. Los simulacros posmodernos son tan vívidos que es casi imposible escapar de ellos o distinguirlos de la realidad que intentan enmascarar. Y toma el caso del sexo virtual. Usted y yo hemos tenido que darle consejería a personas que han dejado de tener relaciones naturales con su pareja porque disfrutan más del sexo virtual que del real. La experiencia es falsa, pero es tan vívida porque tiene audio, tiene video, tiene texto y está disponible 24/7 hasta en el teléfono celular. Cosa que es imposible para una pareja real. Los no lugares. Los no lugares, y este es un concepto propuesto por un antropólogo francés llamado Marc Auguet, que tiene varios libros en español. Y el librito de los no lugares usted se lo debe leer, es una maravilla. Pues un no lugar es un espacio social anónimo y falso, como el cuarto de un hotel, donde se le da hospitalidad y se le trata bien al individuo, pero porque es un cliente en realidad. En los no lugares no hay individuos, no hay ser humanos, hay clientes, hay gente que paga. La persona paga por recibir los servicios y lo que implica es que todas las transacciones son falsas. Por ejemplo, los taxis, los hoteles, los restaurantes son no lugares. Se le llama la industria de la hospitalidad, pero es hospitalidad siempre y cuando usted pague. Porque si le rebota la American Express, vamos a ver cuánta hospitalidad le van a ofrecer en el restaurante. Y estos no lugares son lugares, son espacios sociales donde las relaciones humanas se minimizan. Y usted puede sentirse completamente solo en medio de Plaza Las Américas lleno. Por lo tanto, recapitulando esta primera parte, vivimos en un mundo dominado por el espectáculo, dominado por el show, en un espacio social donde la simulación es más importante que la verdad y donde gran parte de nuestros intercambios sociales son falsos, tan falsos como un billete de 3 pesos. Esta realidad nos lleva a la segunda parte del escrito, donde trataremos de contestar la siguiente pregunta: ¿cómo podemos proclamar la verdad del Evangelio en un mundo simulado? ¿O cómo podemos pastorear en los tiempos del show? Este somero análisis de la sociedad del espectáculo nos lleva a considerar 5 desafíos que presenta la posmodernidad al ministerio pastoral. Y nombramos solo 5 por motivos heurísticos, porque hubiésemos podido nombrar 7, 10, 12 o 15. Los seleccionados aquí creo que ilustran, son suficientes, son pocos, pero son suficientes para ilustrar el problema de fondo. Y es el dilema de cómo proclamar la verdad en una sociedad donde los simulacros, la simulación, la fantasía, la mentira son la norma. Y esto nos lleva a lo que yo entiendo que son 5 de los problemas más apremiantes
que podemos encontrar: la desestabilización de la identidad, la manipulación de los deseos por los medios de comunicación masiva, la supresión de la curiosidad por medio de la información trivial, el impacto de la cultura de la celebridad en el ministerio y la espiritualidad del consumo. Si ustedes se fijan, estos son 5 de los 7 puntos que yo presenté en mi conferencia de la asamblea. Y empecemos a hablar con la desestabilización de la identidad. La identidad es el gran tema de la posmodernidad. Como recordarán, arriba hablamos de que los grandes metarrelatos han muerto, las historias maestras han muerto y lo que ha renacido es el fragmento, la microhistoria. Y cuando mueren las grandes historias maestras, el pueblo no sabe quién es. Porque las monoidentidades, como dice García Canclini, han muerto. Antes usted era puertorriqueño. Ahora usted es puertorriqueño o puertorriqueña y un montón de generaciones y un montón de opciones sociales y un montón de opciones sexuales y vivimos en un tiempo donde el individuo se tiene que identificar con una o más historias específicas para saber quién es. Por ejemplo, en los años 50 todavía, las naciones tendían a presentarse como un todo monolítico, donde la inmensa mayoría de la sociedad se identificaba con los valores patrios. La única excepción eran las personas extranjeras y los descendientes de las personas extranjeras, que por definición constituían un grupo minoritario. O sea que si usted nacía en Colombia, usted era colombiana, o mejor dicho, colombiano, porque siempre se hablaba en masculino, los gentilicios. Hoy la sociedad se ha fragmentado y esa persona no solamente se identifica como colombiana, sino también como hombre, mujer, indígena, criollo, afrodescendiente, católico, protestante, nueva era, heterosexual u homosexual, entre un montón de otras opciones. Esa nueva realidad se ve con toda claridad en el mundo de la investigación social. Antes usted iba a una librería, cuando existían aquí en Puerto Rico, y encontraba un libro gordo de historia de Puerto Rico. Hoy usted se suscribe a un blog que tiene una perspectiva específica. Por ejemplo, un blog que habla sobre la historia de la mujer negra en Puerto Rico de los 40 para acá. Lo ve que cada vez se vuelve más específico. Y esta nueva visión de la sociedad afecta de manera particular a nuestra niñez, a nuestra adolescencia y a nuestra juventud, que se ve obligada a definirse cada vez a una edad mucho más temprana con respecto a toda una serie de identidades. Y si digo identidades es que quiero recalcar que estamos hablando de áreas múltiples y a veces hay identidades que terminan siendo completamente contradictorias, cosas que usted y yo jamás pensamos que se podían mezclar en una persona, hoy son vistas como comunes. Hablemos de la segunda tendencia, que es la manipulación de los deseos. Los medios de comunicación masiva y las redes de comunicación social se han convertido en parte integral de nuestra sociedad. Es prácticamente imposible ir a un lugar público donde no hay un televisor encendido o donde no se ofrece Wi-Fi o las dos cosas. Ya sea en un restaurante de comida rápida o en la sala de espera de una oficina médica, la televisión nos bombardea con vídeos y programas enfocados primordialmente en el mundo del entretenimiento. El problema es que cada canal de televisión presenta un currículo. ¿Ok? Cada canal de televisión presenta un currículo y ahora cada canal de internet presenta un currículo. ¿Qué yo quiero decir con eso? Cada medio tiene unos valores y su contenido se moldea a través de esos valores. Pues, por ejemplo, el Playboy Channel y la pornografía tiene el valor del hedonismo como el valor supremo. Y pues, como es el valor supremo, eso guía la selección del contenido de lo que van a presentar. Entonces, nosotros estamos en un mundo nuevo y les voy a tomar el caso de la radio. Hoy la radio es digital. Ya la radio análoga desapareció. Por lo cual, usted puede acceder a su emisora favorita tanto en las ondas radiales como por medio del internet. Nosotros tuvimos un programa radial que lo cancelamos porque nada más se oía en Vega Alta y Dorado. Hoy
Lo volvimos a poner y yo tengo una persona que lo escucha todos los domingos en Chicago. Porque por medio de Tuning Radio y por medio del website de la emisora, lo escucha. Y hay una aplicación de TuneIn. O sea que lo puede escuchar en su teléfono. Yo no sé si usted ha prestado atención a la radio AM en Puerto Rico, pero cada vez está más globalizada. 680, 740, de momento le interrumpen y le dicen, vamos a escuchar un audio cortesía de Globo, Telesur, Univisión, Radio Caracol, CNN en español, Radio Caracas, Venevisión. Y la emisora que más se escucha en Puerto Rico AM es una transnacional, es Univisión. Y lo mismo usted lo puede escuchar en cualquier país de habla hispana. ¿Entiende? Antes yo escuchaba Radio Caracol nada más cuando estaba en Bogotá. Ahora hay sistemas de cable que usted puede escuchar Radio Caracol aquí por DirecTV, eso no es problema. Esos productos internacionales enfocan en la obra de un creciente número de artistas, muchos de los cuales nunca han puesto un pie en Puerto Rico. Sin embargo, el bombardeo constante va creando un gusto por esa gente y crea una familiaridad. Y eso lleva a las masas pobres, a las capas medias, a identificarse con gente que no tiene absolutamente nada que ver con Puerto Rico, pero son celebridades. Los medios crean un gusto artificial, falso, y se lo impone a la gente, porque si es lo único que usted ve en la televisión, pero nos están imponiendo un gusto, nos están creando un deseo que no tiene nada que ver con nuestra cultura. Y déjeme decirle que en los productos religiosos ocurre exactamente lo mismo. Porque están desapareciendo todas las publicadoras religiosas nacionales. Lo que hay son conglomerados. Entonces, los libros que leemos y la música que escuchamos, ¿dónde se escoge? En Estados Unidos, Miami, Grand Rapids, Michigan, en Brasil y en España. Vamos a hablar de la supresión de la curiosidad. Mire, el tema de la manipulación de los deseos nos lleva necesariamente a hablar de la banalidad en los medios. Hoy la información que recibimos a través de la prensa es cada vez más light. Y estoy usando light como un término técnico. Light, ligera. En inglés, light quiere decir ligera, pero en este contexto, light quiere decir algo que tiene poco peso, poca importancia, lo frívolo, lo banal, lo trivial, lo que requiere poco esfuerzo y que tiene poca trascendencia. Y el problema es que la exposición constante a lo trivial domestica el intelecto. Como las palomitas de maíz, que usted se come una batea y se siente lleno y a la media hora tiene hambre. Y no tiene nada de proteína ni de vitamina. Pero es crujiente, está tostadito y está saladito. ¿Verdad? Pues mire, consumir noticias light nos llena la mente, pero de manera pasajera. Al igual que las palomitas de maíz no alimentan en los contenidos light, tampoco fortalecen el intelecto. Vargas Llosa dice sobre la literatura light: la literatura light, como el cine light y el arte light, da la impresión cómoda al lector y espectador de ser culto, revolucionario, moderno y estar a la vanguardia con un mínimo esfuerzo intelectual. Y una de las áreas donde eso se está viendo claramente es el periodismo. El periodismo, la batalla ya se perdió entre las noticias duras y las noticias light, pero se perdió. Pues mire, en el website de endy.com, el promedio es que una noticia de entretenimiento se lee de 4 a 6 veces más que las noticias duras. O sea que por cada persona que lee una noticia sobre el abismo fiscal estadounidense, hay 4 a 6 que leen la última noticia sobre Kim Kardashian. Las publicaciones religiosas no son inmunes a esa tendencia. En Puerto Rico hace más de 30 años que la mayor parte de las ganancias de las librerías cristianas se hacen con música, CD y pista. Aparte de eso, material religioso como vasos y obleas.
para la comunión. Algunas todavía venden material de escuela bíblica dominical y eso les deja algo de dinero. Pero cuando usted va a los libros, muchos son libros reempacados que tienen más de 100 años de vida. O sea, libros que están en lo que se llama el dominio público y no se le pagan regalías a los autores. Por ejemplo, se tira Historia de la Iglesia, Eusebio de Cesarea. Eso es un libro que está en el dominio público. No hay que pagarle porque Eusebio de Cesarea murió en el 3er siglo antes de Cristo, o sea, después de Cristo, tú sabes. Así que dudo mucho que él vaya a cambiar un cheque. O sus descendientes. Ahora bien, entonces, cuando usted va a los libros, imperan los libros light. Y los libros light han sido escritos por cantantes cristianos o celebridades. La mayor parte de los cantantes cristianos tienen un librito. La mayor parte de esos libros no han sido escritos por ellos, sino han sido escritos por escritores fantasmas. Y a esas personas se le contrata de manera anónima, en la jerga de la publicación se llama work for hire, que a usted le pagan, usted escribe, usted entrega el documento y ya. Y no pone el nombre. Tengo que reconocer que hay compañías que todavía están empeñadas en apostar a que hay líneas académicas. CLIE es una de ellas. Ustedes saben que yo publico con CLIE, pero si no publicara con CLIE, usted sabe que CLIE tira diccionarios, por ejemplo el diccionario de intérprete de la fe cristiana que editó Justo, tira libros de homilética, el acceso ilimitado al internet ha cambiado nuestra forma de predicar. Y si usted no se ha dado cuenta, es que usted no ha estado prestando atención. Hoy usted dice algo que una persona y hace una búsqueda en Google o Yahoo para saber si lo que usted está diciendo está correcto. Usted cita un texto bíblico y dice, contra, ese texto bíblico como que no está ahí. Y la persona entra a su Biblia electrónica y hace un search y encuentra que usted citó el texto bíblico mal. Otro elemento importante con esto es que antes, cuando la gente de la iglesia se disgustaban con el pastor, empezaban a visitar otras iglesias. Y usted notaba que fulano está faltando. Hoy lo que hacen es, de ahí pasan a la radio, que escuchaban a otra gente por la radio, ahora se meten al website. Entonces, otra cosa importante es que el efecto que tiene este número infinito de posibilidades paraliza a la gente. Esta avalancha de posibilidades lo que hace es que lo paraliza a uno. Nos abruman todas esas opciones, porque entonces usted se da cuenta que tiene a mayor posibilidad, más posibilidad usted tiene de tomar la decisión incorrecta. Eso nos lleva a hablar de la cuarta tendencia, que es la cultura de la celebridad. Yo he hablado de las celebridades muchas veces en el escrito, y no es porque yo tenga nada en contra de las celebridades, sino porque las celebridades tienen un rol. Las celebridades están para vender cosas. Y nosotros tenemos un sistema que crea celebridades y las destruye. Las crean y después tienen los programas de chismes que las destruyen. Y a veces las resucitan. Pero las celebridades son las que le venden a ustedes, son los portavoces del mercado globalizado. Los otros días yo estaba escuchando CNN y escucho un anuncio y le digo a Gloria, esa es la voz de Tom Selleck. Está vendiendo un carro. Esto nos lleva a hablar de las celebridades religiosas. Este fenómeno ocurre como un colorario de la cultura de la celebridad secular. Déjeme explicarle cómo funciona esto, cómo yo entiendo cómo funciona esto. Los medios de comunicación entrevistan a las celebridades y les piden su opinión sobre lo que sea. La idea es que si usted es una celebridad, usted es un ser humano excepcional. O sea, una celebridad tiene capacidades sexuales fuera de liga. Tiene un conocimiento superior. Y por eso a un cantante, a un reggaetonero o a alguien que toca guitarra con un grupo de rock, le preguntan, ¿cómo vamos a resolver el calentamiento global? Porque son celebridades. Y las celebridades saben de todo. Nuestra cultura le ascribe una sabiduría inherente a las celebridades. Y aunque sean unas personas sin conocimiento alguno sobre un tema, se les pregunta.
Y entonces cuando surge una controversia religiosa en el país, y dote que dije controversia, no noticia, porque lo que se vende es la controversia, no se vende el contenido. La prensa es light, sobre todo la radio aquí. Las celebridades se mezclan entre ellos, tienen su propio club. Entonces las celebridades llaman a celebridades. Entonces lo que se busca es la controversia, la pelea, el careo, el escándalo. ¿Por qué? Porque eso genera mayor interés en la audiencia. Más hits en las páginas de Facebook y Twitter del programa radial. Aumenta la sintonía, aumenta los rankings, porque hay otra forma de bregar con la sintonía en las cuestiones cibernéticas. Y entonces hace que el anuncio sea más caro. Para decirlo de otro modo más claro, nuestro sistema económico necesita producir celebridades para mercadear sus productos culturales. Y cada vez más vemos que surgen celebridades religiosas. Y cada celebridad religiosa tiene un grupo de producción. ¿Usted me entiende? Tienen su sitio en internet, su blog, su canal de YouTube, libros, canciones, conferencias, audio, video descargable. Ahora bien, hay una cosa que tiene que quedar clara, que todavía quedan personas que ocupan espacios sociales en el discurso público que no son celebridades, pero que se corre el peligro de que se conviertan en celebridades. Esto me lleva a decir que en Puerto Rico, y no solamente en Puerto Rico, en América Latina, el intelectual está en peligro de extinción. Pero el intelectual ha muerto. Vamos a hablar entonces finalmente de la espiritualidad del consumo. Es evidente que estoy describiendo una espiritualidad del consumo. Como yo dije en la asamblea, podemos parodiar a René Descartes y decir, compro, luego existo, que es el mantra de la persona posmoderna. Hoy el valor de la persona se determina por el costo y la calidad de sus posesiones, específicamente por sus bienes inmuebles, su casa, su apartamento, su timeshare, su auto, los productos electrónicos que maneja, su forma de vestir y los grupos de pares con los cuales se relaciona. Jean Baudrillard, en su libro La Société de la Consommation, la sociedad de consumo, afirma que vivimos en una sociedad de consumo, definiendo ese fenómeno como un modo activo de relación, no solo con los objetos, sino con la colectividad y con el mundo. Un modo de actividad sistemática y de respuesta global sobre la cual se fundamenta todo nuestro sistema cultural. Y en el campo de los religiosos, la tendencia al consumismo se ve tanto en la teología de la prosperidad, que más que teología, la ideología de la prosperidad, y en algunos medios religiosos de comunicación masiva. También lo vemos en el surgimiento del pastor empresario, que maneja en las iglesias como un negocio propio. Debemos preguntarnos si la mega iglesia es un lugar verdadero o es un no lugar. Yo creo que la mega iglesia es un no lugar religioso, donde se predica un evangelio despersonalizado a masas anónimas, que no tienen una relación pastoral verdadera con el pastor empresario. Tampoco usted va a mantener en una mega iglesia una relación con las celebridades religiosas que presentan allí sus shows religiosos, sus espectáculos religiosos, que vienen a cantar y a promocionar su nuevo disco y su nuevo CD. O sea, que nosotros como iglesia debemos tratar de evitar el error de caer en añorar las estadísticas de las mega iglesias y de emplear sus técnicas y mucho menos de abrazar su teología light. Tiene que quedar claro que no todas las iglesias grandes son mega iglesias. Hay iglesias de buen tamaño que, sobre todo usando grupos celulares, han logrado mantener una verdadera comunidad. En resumen, yo creo que no debemos ver la riqueza material como la única y más importante manifestación de la bendición divina, y que es un error equiparar el éxito económico con la madurez espiritual. Y usted y yo tenemos que trabajar con eso, porque a nosotros mismos a veces, muchachos, me dieron tremenda bendición, quiere decir que le dieron una ofrenda. Y caemos nosotros en esa misma jerga. Y ese vocabulario, esa jerga tiene una teología detrás.
La persecución del éxito a toda costa, exhibido por medio de los títulos extravagantes, las teologías defectuosas y la explotación económica de los feligreses, es un mal que debemos evitar. En conclusión, yo quiero leer con mucho respeto una expresión durísima que hace Vargas Llosa. En resumen, vivimos en una cultura del show donde ha surgido una religión superficial, una espiritualidad light. El juicio de Vargas Llosa sobre estos excesos es bien duro, es bien agudo, porque él dice: no tiene nada de sorprendente que en la civilización de la pantomima la religión se acerque al circo y a veces se confunda con él. Por lo tanto, el desafío no puede ser más claro. Dios llama a la iglesia a proclamar la verdad del evangelio en un mundo dominado por la simulación. Dios llama a la iglesia a ser una comunidad verdadera en un mundo poblado por no lugares donde todas las transacciones humanas son falsas. Y finalmente le quiero decir que es Dios quien nos desafía, no es la sociedad. El desafío viene de Dios, no de la cultura. Dios desafía a la iglesia a proclamar valores trascendentes en un mundo acostumbrado al entretenimiento religioso. No podemos terminar siendo un país donde quien tenga más gente es el que tenga el mejor show. Dios es quien nos desafía. Vamos a responder a su llamado, a su desafío, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.